yo me levanto todos los días preparado para una noticia fatal sobre Jorge Glass, porque su estado de salud y psicológico es terrible, ¿no? Si algo le pasa a Jorge Glass, eso es un asesinato, independientemente de cómo, Dios no quiera, haya fallecido. Y los grandes culpables serán Noboa, un criminal, y gente como Ralón, la CIDH, que no le importó la vida de Jorge Glass. ¿No? Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Lo que hay que respetar es el derecho a la opinión, pero de la calidad de la opinión depende la democracia, de esa información, de esa discusión, de generar consenso, de la tesis y la antítesis, una síntesis superior a las anteriores para tomar decisiones. Pero si hay cosas ridículas que se dicen, eso no se puede respetar. Si alguien me dice que la Tierra es plana, no puedo respetar una barbaridad así en el siglo XXI. Ay, no, pero es que respeten mi opinión y dicen cualquier barbaridad y cualquiera se presenta como experto en electricidad, empezando de Noboa, ¿no? No, jóvenes queridos, están equivocados. No toda opinión merece respeto, por el contrario, merece reproche si es que es irresponsabilidad, si se habla sin saber, si se habla tonterías que confunden a la gente. Sobre Coca-Cola Sinclair, ¿qué nos ha dicho? ¿Se acuerdan que se iba a derrumbar, explotar 7.000 fisuras? Las 7.000 fisuras son microfisuras en las tuberías. Que eso se corrige, ya está la solución técnica. Hay varias alternativas, ¿no? O soldar con nuevos materiales o poner abrazaderas. No han querido resolverlo porque políticamente les es más rentable decir, no sirve, vamos a privatizarle, la culpa es de Correa. No se engañen, lo mismo dieron con la refinería de Esmeraldas que iba a explotar. Y tantas tonterías además, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, al principio era 800 millones, acaba costando 2.800. Si al principio eran 500, 700 megavatios, luego se la redimensionó a 1.500 megavatios, pero no digan tonterías. La refinería Esmeralda, que costaba 120 millones y ha costado costando 2.400. Mentira. En total costó 1.200 porque fue un proyecto totalmente nuevo. Los 120 millones era, para ponerle una analogía, cambiar las puertas y las ventanas de la casa. Los 1.200 era cambiar las paredes, el techo, los baños, etc. Fue un overhaul completo, ¿no? Pero los otros 1.200, ¿saben lo que están sumando ahí? Los 300 millones que anualmente cuesta operar la refinería. ¿Está en reparación o no? Y de hecho reparar una refinería en funcionamiento es mucho más difícil que reparar una refinería parada. Toma más tiempo. Te tomó 4 años. Como el costo de operación, con reparación o sin reparación, cada año es 300 millones, son 1.200 millones. Costó 2.400. Los 1.200 de la reparación y los 1.200 millones de 4 años de funcionamiento. Y así nos engañan ahí una otra vez. Pero es increíble. La refinería del Pacífico, 1.500 millones en aplanar un terreno. El terreno costó 300 millones, que además es el movimiento de tierra más grande de la historia del país. Los otros 300, el acueducto La Esperanza, que va a servir para dar agua a la refinería y da agua actualmente a 5 cantones de Manabí. Los 600 millones en ingeniería y licencias, pregunten a cualquier experto. El proyecto total cuesta unos 12.000 millones, normalmente ese es el 5%. Las licencias, la ingeniería del costo total, es decir, 600 millones, está en los rangos internacionales. Y así vamos sumando. No, pero 1.500 millones en aplanar un terreno y siguen repitiendo la mentira. Bueno, pero de todos modos, ¿dónde está la refinería? Es decir, una refinería cuesta 12.000 millones, en verdad se ha gastado 1.200 millones porque 300 millones son impuestos, bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, ¿no? O sea, que una casa que cuesta $120.000, le invierten $12.000, lo dije la vez pasada, pero lo repito para que se integre, para que lo reflexione. Con los diseños del arquitecto, preparando el terreno, aplanándolo, comprando el terreno, las tuberías conectándolas a las tuberías de la calle. Y ahí para un irresponsable la construcción. Viene un nuevo, qué sé yo, jefe de familia, lo que sea, y para la construcción. Y la culpa es de la anterior, porque se gastaron $12.000, pero no está en la casa. Pero si la casa va a estar de $120.000, ¿cómo va a estar? La refinería cuesta 12.000 millones, se ha invertido 1.200 millones, ¿cómo va a estar? Y estos irresponsables la pararon por odio a Correa. Entonces, ya no se dejen engañar, por el amor de Dios. Que sobrecosto, sobreprecio. A los sobrecostos les llamaron sobreprecio. ¿Por qué no dicen que hay sobreprecio en el metro de Quito entonces? O en el tranvía de Cuenca. Porque esto es politiquería, no son sobreprecios. Eso sí es ilegal, eso sí es corrupción. Pagar más por algo, ¿no? Cuyo precio es más barato. Sobrecostos son ajustes al contrato, son imprevistos, más movimiento de tierra. Quise cambiar el material de las puertas por otro mejor. Eso es perfectamente normal y perfectamente legal.
Pero así nos han engañado todo este tiempo. No hay un juicio sobre precios, por el amor de Dios. Y siguen repitiendo la misma tontería. Si tuvieran razón, no tendrían que mentir. Tan evidente como eso, queridos jóvenes. Sobre Coca-Cola Sinclair, ¿qué tonterías nos han dicho? Ay, que por qué no se hizo embalse. O sea, estos creen que en todos lados se puede hacer embalse. Hay dos clases de represa, de hidroeléctrica. De embalse, y eso reserva energía, el agua es energía que se guarda, y de paso, que es la potencia del agua nada más y no hay embalse. O no hay embalse significativo, hay embalse para limpiar sedimentos y esas cosas, ¿no? Coca-Cola Sinclair, el codo significa una curva pronunciada. Entonces viene el río Quijo, que luego de unirse con el Salado se llama Coca, y da una curva, y entre poca distancia, como hay una curva, hay poca distancia, pero hay una caída de 600 metros. Y ahí se pone una tubería para mandar el agua directamente que llega a las turbinas de Coca-Cola con la velocidad de un Fórmula 1, que también se lo he dicho, ¿verdad? La potencia máxima es 1500 megavatios. La otra vez escuchaba en Radiocéntrico, porque me mandan los videos, porque yo no veo esa porquería, ¿no? Pero el hijo de este pillo de Ricardo Novoa, que es otro pillo, Esteban Novoa. Y si Coca-Cola Sinclair fue diseñada para 1500 megavatios de potencia, es producir 1500 megavatios y punto. O sea, ¿con qué entusiasmo lo hacen estupideces? Como un carro que corre a 200 kilómetros por hora, ¿ya? Tiene que correr a 200 kilómetros por hora y punto. No, eso es lo máximo, no el promedio. No siempre se puede correr a 200 kilómetros por hora. Debe ser terreno plano, una recta, ¿no? Eso es lo que se llama en hidroeléctricas el factor de planta, el nivel de eficiencia. El nivel de eficiencia de Coca-Cola Sinclair está por arriba del 60%. En esa clase de hidroeléctricas, el factor de planta se encuentra entre 40 y 70%. Es decir, está por cerca, al límite superior del factor de planta. El factor de planta de las hidroeléctricas de embalse, como Paute, está entre 30 y 60%. Puede ser impreciso, yo no soy experto en esto, pero a grandes rasgos son datos correctos. Y en estos momentos Paute tiene una eficiencia del 50%. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen que en lugar de 1000 megavatios, Paute Molinos 1100 produce 500, 600 megavatios? Que es correcto, está bien, pero no es político. Hay que decir cualquier tontería para acusar a Correa. Ya basta. ¿Que por qué se construyó ahí Coca-Cola Sinclair? ¿Ustedes creen que el presidente se despierta y dice, hágame aquí una hidroeléctrica? Por el amor de Dios, son estudios de décadas. ¿Ves que está al lado de un volcán? Ecuador tiene 90 volcanes, pues. Entonces lo vamos a hacer ¿dónde? En medio del mar. Ya basta de tantas estupideces. Les insisto, ¿no? Ay, Correa no respeta la opinión. No, hay opiniones que no pueden ser respetables porque son engaños, ¿no? Hay que respetar el derecho a dar opinión. Pero no toda opinión es respetable, queridos jóvenes. Hay mala fe, hay ignorancia, hay irresponsabilidad. Y eso nos hace daño, no nos hace bien a nivel democrático, a nivel de desarrollo, a nivel del país. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre Coca-Cola Sinclair y Mazar? Bueno, creo que lo dije. La una, y esto es muy importante para después de una reflexión que vamos a hacer, ¿no? Es de paso, no tiene embalse, se llaman hidroeléctricas de paso, es la fuerza del agua solamente, con caída natural entubada, ¿no? La otra es un embalse, se genera un embalse a altura, 150 metros, 180 metros y se hace caer el agua. La ventaja de la segunda, son menos eficientes que la primera, pero la ventaja es que se puede reservar energía. Es decir, yo lleno el embalse y así no llueva después, tengo agua para seguir generando electricidad. En haz de paso, si no llueve, pues no es puede ser que no haya suficiente agua. ¿Ok? Sigamos. Se recuerden, los embalses son reservas de energía, ya verán por qué les insisto en esto. Miles de personas reclaman que a pesar de los cortes de luz de hasta 14 horas diarias, CNE le cobra a la ciudadanía con base a un promedio de consumo. Con base a un promedio de consumo. Y no lo que realmente consumió. Qué descarado. Es decir, en esta crisis la electricidad han cobrado prácticamente lo mismo. ¿Es eso justo? Por supuesto que no es justo. ¿Qué podríamos hacer si tuviéramos un Estado de Derecho? Los ciudadanos deberían estar demandando a CNE. ¿O acaso no se les ha dañado la refrigeradora, la licuadora? ¿O acaso no han quebrado los negocios? ¿O acaso la hielera, los heladitos que compraron en la despensa y lo pusieron en el congelador no se les dañaron y no perdió plata la gente? ¿Acaso no están exponiendo su vida por la oscuridad? Los ciudadanos deberían estar demandando a CNE. Y estos sinvergüenzas le siguen cobrando a los ciudadanos en función del promedio de consumo, que ya no existe. ¿Por qué? Porque hay cortes de luz hasta de 14 horas. Este es otro de los tantos abusos que se cometen en el Ecuador de hoy, porque no existe Estado de Derecho, no existe principio, no existe política de calidad que en verdad defienda el bien común. Las termoeléctricas eran el backup de la hidroeléctrica en caso de una crisis energética. Se dice que varias de ellas no funcionan por falta de mantenimiento. ¿Es esto cierto? Sí.
si estas centrales termoeléctricas funcionaran no habría cortes de luz actualmente. Casi seguro que no. Esta es otra tontería que se ha dicho, porque ya no saben qué decir. Correa tan bruto que solo le apostó a las hidroeléctricas. ¿Quién ha dicho eso? Este es el plan eléctrico. Este es el plan eléctrico. Sobre todos los países europeos, excepto Dinamarca y Gran Bretaña, sobre todos los países asiáticos, sobre todos los países latinoamericanos, si no tuviéramos backup, respaldo para las hidroeléctricas, ¿ustedes creen que serían tan tontos que nos pusieran como en quinto lugar de seguridad energética a nivel mundial, queridos jóvenes? Estamos en quinto lugar a nivel mundial. Y es el correísta Comité de Energía Eléctrica. Revisen el reporte de 2015. Es que la evidencia es tan contundente. Pero ya el fanatismo niega la evidencia, cree lo imposible. Es algo impresionante. En todo caso, cerca, escúchenme bien, 35 al 40% de la potencia instalada, que son unos 8.000 megavatios, de esos son unos 5.000 megavatios hidroeléctricos, el país tiene capacidad para 20 hidroeléctricos. Debemos seguir apoyando esa energía hidroeléctrica, porque algo voy a hablar también de la tan cacareada energía renovable. Las hidroeléctricas es energía renovable, ¿no? Es energía renovable las hidroeléctricas. En todo caso, de esos cerca de 8.000 megavatios de potencia instalada, el 35% y un poco más es térmica, de respaldo precisamente para las hidroeléctricas, porque todo el mundo sabe que van a tener respaldo pues, en caso de sequía. Pero de las 21 termoeléctricas conectadas al sistema nacional, porque hay termoeléctricas privadas para grandes consumidores, etc. De las 21 termoeléctricas públicas conectadas al sistema internacional, hasta hace unos meses 5 o 6 funcionaban bien, el resto estaban destrozadas, no funcionaban o funcionaban mal. ¿Qué debe hacer un tipo que sabía lo que hablaba? Que sabía a lo que se enfrentaba. Porque si ustedes aspiran a presidente de la República, no es para decir me engañaron, no sabía, la culpa es del otro, es para resolver los problemas, ¿no? ¿Qué es lo que debió haber hecho un presidente electo y de candidato responsable? Primero saber lo que enfrentaba y el primer día actuar. Y esa actuación debió ser recuperar las termoeléctricas. No lo hicieron. Lo reconoció en una entrevista con esta alfombra, ¿cómo se llama? Rafael Cuesta, que no me dejaron plata. Pero eso no dijo antes, que por eso no había podido intervenir las termoeléctricas, pero eso no dijo antes. Hasta abril dijo que lo estaban saboteando y votó a su propia ministra y la enjuició. Por favor, recordemos, prohibido olvidar, abramos los ojos, usted es un farsante. Hasta abril decía que era sabotaje, ahora se dice que no le dejaron plata para arreglar las termoeléctricas. En el debate, en campaña decía que el problema era la generación. Y en entrevista dijo que no se necesitaba más termoeléctricas, que por el contrario había que disminuir la producción termoeléctrica. Lo dice, está grabado. O sea, este tipo es un caos, es un farsante completo. Pero ¿cuánto nos está costando su incapacidad, su irresponsabilidad y su improvisación? En todo caso, desde el primer día se debió intervenir el parque termoeléctrico. Se sabía que iba a haber un estiaje fuerte. Los que saben de esto, si hubiese estado rodeado de expertos, hubiera escuchado a los expertos, nosotros teníamos un equipo de primer nivel, desde el primer día también debió empezar a contratar barcazas, comprar energía a Colombia y Perú. ¿Para qué? Para conservar los embalses. Por eso les decía, ya vamos a referirnos a los embalses, porque los embalses son reservas de energía, y si los embalses llegaban llenos al inicio del estiaje, además del parque termoeléctrico en óptimas condiciones, además de más barcazas, además de comprar energía a Colombia y Perú, que pudo terminarse porque ellos también tienen estiaje, pero hubiésemos estado mucho mejor preparados y casi con seguridad, les puedo decir, que no hubiésemos tenido apagones, porque los embalses estaban llenos y había reserva de energía. Pero hay que saber hacer las cosas, y este irresponsable no sabe, y es un charlatán de feria que engaña a la gente. Y eso nos tiene quebrado como país. Entonces, los que dicen que no es culpa de Noboa, no solo es culpa de Noboa, es culpa de Lazo, de Moreno, Moreno, Lazo, Noboa, del gobierno de Molano. Porque no creen en lo público, querían privatizar todo, no dieron mantenimiento a las hidroeléctricas, a la propia Masar, a las termoeléctricas. Pero también es culpa de Noboa, porque si hubiese sabido el primer día lo que tenía que hacer, hubiese intervenido el sistema termoeléctrico,
dijo que él reconoció que no lo hizo porque no le dejaron plata. Esa es una nueva versión, porque hasta abril decía que había sabotaje, acuérdense, ¿ya? Segundo, desde el primer día debió contratar barcazas y mantener, administrar de tal forma los embalses que nos encuentre el inicio del estiaje con los embalses repletos, eso es reserva de energía, no con los embalses vacíos como tenemos actualmente. ¿Okay? Hace pocos días la ministra de Energía declaró que en los primeros meses de gobierno se notificó al presidente Daniel Noboa la magnitud de la crisis energética, pero la votaron, dijeron que era sabotaje, que era correísta, pero se hicieron los locos y siguieron gastando en publicidad en combatir la inseguridad, que tampoco la han logrado combatir, y peor aún con estos cortes de luz. Ahora tenemos la misma inseguridad o peor, porque tenemos oscuridad en el país. Solo depende el gobierno de la lluvia. No existe ningún plan, todo era una mentira. Por supuesto que no se puede depender toda la lluvia. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Les insisto, 35 a 40% de la potencia instalada es termoeléctrica para respaldar el sistema hidroeléctrico en época de sequía. Pero en lugar de reparar el parque termoeléctrico, lo dejaron que se derrumbe, podrir, ¿no? Que no sirva. Y ahora lloramos lágrimas de sangre, sufrimos las consecuencias. Se escucha también que habrá escasez de agua, Dios no quiere, es que muchos sistemas de agua en Guayaquil, Quito, funcionan con electricidad. El alcalde de Quito comunicó en sus redes sociales que debemos empezar a racionar el consumo de agua antes de que empiecen también los cortes. Está actuando responsablemente, pero ese es el problema. Muchos sistemas de agua dependen de la cuestión eléctrica. Pero es que son unos tontos en depender de la cuestión eléctrica. Pero si Ecuador puede exportar energía, ¿quién iba a imaginarse estos ineptos que iban a lograr lo imposible? De pasar de ser la quinta matriz energética más segura del planeta a tener cortes de luz de 14 horas. Nadie podía imaginar eso. O sea, es prácticamente imposible, lograron imposible. La destrucción de algo que era ejemplo para el mundo, ¿no? Y por supuesto que había que confiar en la energía eléctrica. Si, como les decía, solo a nivel hidroeléctrico tenemos una capacidad de unos 20.000 megavatios y hemos explotado cerca de 5.000 megavatios. Podemos cuadruplicar la capacidad hidroeléctrica. No solo hidroeléctrica. Está el sistema, por ejemplo, Zamora, que no está explotado en absoluto. Ahí pueden entrar 3 hidroeléctricas en el sistema Zamora, el río Zamora, ¿no? Entonces, por ejemplo, también salió, ¿cómo puede haber esta gente así? Es increíble. Vicente Albornoz. Bueno, yo estaba en los grupos de economistas, ¿no? Y tenía fama de inepto, pero este decano de la UD, la analista de Teleamazonas, diciendo que si le hubiéramos hecho caso al Mushpi, me dice, no el Mashi, Mushpi es tonto en quichua, ¿no? Ni sabe lo que es. Caspi Macán y Mashi Vicente, explíquenle lo que le estoy diciendo. En todo caso, si le hubiéramos hecho caso a Correa, tendríamos todos cocinas de inducción. O sea, ya es el colmo del descaro y del cinismo. Ellos no creen en el Estado, dejan destrozar todo y la culpa es de uno por un programa de eficiencia, aprovechando la energía renovable que tendríamos en abundancia si hubieran hecho lo que tenían que hacer, ¿no? Invertir en generación eléctrica. Ojalá todos tuviéramos cocinas de inducción, altamente eficientes, sin peligro para la gente, sin que exploten los tanques de gas. Pero para eso había pues que seguir el plan eléctrico. Todo lo destruye. Y el daño que hacen al país es enorme. El daño que le hacen a la gente misma. El daño que le hacen al desarrollo, a las posibilidades de desarrollo. Por si acaso, también ahora con esto está de moda que la energía renovable, la hidroeléctrica es energía renovable. No, pero la fotovoltaica. Y se llenan la boca de lo que no saben. La fotovoltaica cuesta el triple. De acuerdo, vamos a energía renovable, fotovoltaica. ¿Están dispuestos a pagar el triple? Porque no solo que la inversión inicial es tremendamente cara, y tal vez generar energía no es contaminante, pero los paneles son altamente contaminantes, sino que la eficiencia es bajísima, porque de noche no sirve, porque un día nublado no sirve, el factor de planta es bajísimo, ¿no? Entonces es cara, energía cara. Y normalmente cuando se hacen esos proyectos, vean el caso de Honduras, son los mismos inversionistas privados, que también hay que no se ha dejado invertir el sector privado, son los mismos inversionistas privados que exigen que el Estado les garantice la compra de energía para poder invertir. No es que el Estado busca al sector privado y lo condiciona, el sector privado busca al Estado y lo condiciona. Esa es la realidad. Ahora todo el mundo habla de proyectos fotovoltaicos. Estamos dispuestos a pagar el triple por la electricidad, por el kilovatio hora. Ustedes, por favor, seamos un poco coherentes, hemos hecho lo correcto. Tenemos que aprovechar nuestra capacidad hidroeléctrica. Por supuesto, no hay que excluir los fotovoltaicos, nosotros lo hicimos eólicos.
Pero sobre todo es la capacidad hidroeléctrica, la que falta mucho por explotar, y energía renovable y barata, ¿no? La fotovoltaica cuesta el triple. A ver, déjame ver. La CDH que visitó Jorge Glass, ¿nos puede contar de la visita? Yo tampoco sé mucho de la visita, estoy del otro lado del mundo. Me parece que ha estado muy tarde la CDH. Permitió que el Estado le demore la visita y se está demorando todavía en informes, e incluso le ha dado más plazo al Estado para que llene algunas cuestiones que le preguntaron, ¿no? Ahí lamentablemente está un tipo Ralón, un guatemalteco encargado del país, que es un tipo de derecha, pero que sea derecha, izquierda, sí, él tendría que defender los derechos humanos. Y es evidente lo que ha pasado en Ecuador. Pero como somos de izquierda, que se muera Jorge Glass. Si algo le pasa a Jorge Glass, escúcheme bien, pueblo ecuatoriano. Yo me levanto todos los días preparado para una noticia fatal sobre Jorge Glass, porque su estado de salud y psicológico es terrible, ¿no? Si algo le pasa a Jorge Glass, eso es un asesinato, independientemente de cómo Dios no quiera haya fallecido. Y los grandes culpables serán Noboa, un criminal, y gente como Ralón, la CDH, que no le importó la vida de Jorge Glass. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.